Familia, pues ya estamos aquí en este viernes en Sobre la Mesa y tenemos un tema pues para abrir conciencia, para abrir las mentes. Y está con nosotros Eduardo Martínez, que él es presidente de la sección de recicladores de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico. Y vamos a hablar sobre el impacto ambiental del vaso de unicel contra el vaso de papel. No, es que me quedé pensando, no sé por dónde empezar porque son dos, ¿cómo podemos decir? Utensilios que usamos en la vida diaria y usamos todo el tiempo. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, creo que lo primero es empezar y explicar un poco cuál es la metodología que se usa hoy en día para medir el impacto ambiental de cualquier producto, no solo del plástico, sino de cualquier producto que está en la naturaleza, y eso se le conoce como análisis de ciclo de vida. Lo que hace ese estudio, analiza desde que se extraen las materias primas de cualquier producto hasta que llegue a su fin de vida y hasta que nosotros, la sociedad, lo desechamos. En todo ese trayecto hay diversos impactos que son cuántas emisiones al aire se hacen de CO2, cuántos elementos tóxicos se generan, en todo lo que es el transporte, la extracción, la cantidad de agua, los tóxicos que se mandan a la tierra, al agua, directamente al ser humano. Claro. Entonces, como había muchas dudas, la realidad incluso como industria no sabíamos qué tanto contamina una cosa, qué tanto contamina otra, porque de hecho el vaso de papel en general para poder nosotros poner el café adentro lleva un recubrimiento de plástico por dentro. Sí. Y el vaso de unicel, bueno, ese es el plástico. ¿Qué es el unicel? Bueno, el unicel es poliestireno. Por ejemplo, es el mismo material como el que tienes dentro de los refrigeradores, en toda la pared interior de los refrigeradores. Claro. Muchos ganchos están hechos de unicel. Pero viene siendo plástico también. Sí, es plástico, así es. ¿Y se tarda lo mismo en, digamos, absorberse, desintegrarse que cualquier otro de estos artefactos que vemos aquí del plástico normal? Sí, es muy similar. Todo depende de las condiciones en las que se deseche. Roberto, hay pues todo una bronca entre los que están a favor y los que están en contra y demás. ¿Cuáles son los pros? Porque hay una industria y hay muchas personas que defienden justamente la industria, tanto del plástico como del reciclaje, que puede ser muy bueno. ¿Cuáles son los pros y cuáles podrían ser los contras del uso de los plásticos, del polietileno y del papel? Claro. Bueno, comparando específicamente en los resultados de este estudio que hizo una empresa que se llama Cadis, que es una empresa que se dedica a hacer análisis de estudios de ciclo de vida, comparan 9 elementos diferentes. 4 de ellos son emisiones que se hacen al aire, como que la generación de smog, el impacto en la huella de carbono, la lluvia ácida. ¿Todo esto es por la fábrica donde a la hora del proceso los materiales? Por las fábricas, el transporte, la extracción, o sea, lo que saca, lo que generas de impacto al sacar el petróleo o al cortar un árbol. Incluso cuando transportas el producto al usuario final y cuando transportas el producto hasta la basura. O sea, todo es el impacto. Entonces, por ejemplo, en lo que es la formación del smog, el papel tiene 62% de impacto ambiental mayor que el unicel. Si nos vamos en la creación de afectación a la capa de ozono, el unicel impacta 15% más que el papel. Si nos vamos a la huella de carbono, que es lo que afecta el calentamiento global, el papel tiene 57% impacto mayor que el unicel, y en la lluvia ácida el papel está 42% arriba del unicel. ¿Cuál hace más daño al aire, por ejemplo? En todos estos aspectos, en 3 de ellos el papel y en 1 de ellos el unicel. ¿Pero por qué? ¿Cómo miden eso? Hay una metodología bastante compleja. Por poner un ejemplo, tienes que ver cuánto energía usas para generar el unicel. El unicel se funde tal vez alrededor, o la materia prima de alrededor de 200 grados centígrados. Entonces tienes que comparar la energía que usas a la hora de que creas el unicel contra la energía que tienes que usar para el papel. O sea, los procesos de los dos. Analizas por completo los procesos de los dos, la cantidad de agua que usas, la cantidad de químicos, que esos afectan de otra manera a la hora que nos vamos a la tierra. Ahora sí que ya nos vamos al piso. Por ejemplo, ahorita que está tan de moda el tema del sargazo, hay algo que le llaman eutrofización, que es un término muy complejo, que es los elementos que se tiran al agua que provocan la generación de todo este tipo de algas. O sea, ¿todas estas algas fueron provocadas por algo?
Puede ser, hablan mucho de que fertilizantes en el mar de los sargazos, en general cosas que suceden. Digo, el alga es una reacción del agua a la entrada de productos ajenos que deben de estar ahí. Roberto, entre todo este debate, ¿estamos preparados en este país para el tema del reciclaje? ¿Existe una cultura real del reciclaje? ¿O nos va a ganar de plano el tema de los plásticos? Sí, en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo, específicamente en el reciclaje de unicel. De escasos, tal vez 2-3% que había hace 10 años, ahora estamos ya casi al 15% del reciclaje del unicel. Por ahí tenemos creo que una pequeño, muestra. ¿no? Es pequeño para lo que se puede llegar a hacer. Por ahí le estamos dejando unas muestras de unos marcos para fotografía. Sí, unos marcos para fotografías que se están haciendo hoy en día con unicel reciclado. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Juegos de geometría, juguetes, ganchos. Claro. En todo eso se puede usar el unicel reciclado. Pero ¿de qué depende realmente el que se pueda reciclar más? De nosotros, los consumidores, que hagamos un consumo responsable. No tirar la basura en la calle. Hay centros de acopio, hoy en día en la Ciudad de México solamente hay uno, pero la idea es que haya más centros de acopio de unicel. Las grandes compañías tienen como procesos alternos a su función real. Quiero decir, si alguna empresa se dedica a hacer botellas de agua, botellas para contener agua, tiene algún proceso alterno para que esas botellas se reutilicen para hacer bancas, para hacer algún otro producto que también les funcione como parte de su empresa, o hay que entregárselo a otras compañías que se dedican a otra cosa completamente. Como funciona hoy en día en México el acopio de los materiales, que realmente es bastante eficiente, a través de todos los sistemas de limpia, la gente que va en el camión, desde que le está llegando, ven que están abriendo las bolsas de basura. A veces pensamos que están revolviendo la basura. Están buscando lo que se puede aprovechar de ahí. Entonces ellos están separando desde el camión todo lo que se puede reciclar. Cuando llegan al centro de transferencia, generalmente ellos venden lo que pudieron separar. Y ahora, por ejemplo, está muy de moda el tema de no usen plástico porque termina en el mar, ¿no? Y pasan unas imágenes del mar lleno de plástico y de basura. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿cómo podemos evitar eso los que estamos ahorita escuchando esta mesa para que no contaminemos de esa manera? ¿Dónde hacemos algo por ello? ¿Y por qué llega al mar? Exacto. Bueno, llega porque la gente los usuarios, tiramos. los Pero consumidores, o sea, vas a la playa y lo tiras ahí o no entiendo. pues mucha gente en el lo río hace. muchas veces y el río pues Se lo lleva. acaba en el mar y pues, acaba Sí, todo en los el mar. principales focos de contaminación marítima están en Asia, que es donde generan la mayor cantidad de basura de plástico hacia el mar. Y no vamos a decir que los mexicanos no tenemos lo nuestro también. También se tira. Pero de hecho el que flote es una gran ventaja porque se puede recuperar. Ya hay algunas empresas o marcas que están anunciando que están usando plástico reciclado del mar en sus productos. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, digamos que yo me siento muy responsable porque uso botellas de PET donde sé que se pueden reciclar. El proceso de reciclar también contamina. Sí, por supuesto. Todo va a contaminar. Todo el reciclaje también tiene un impacto ambiental. Tanto plástico, metal, papel, vidrio, cartón, todo, o sea, todo tiene, pero es menor normalmente, en su mayoría, el impacto ambiental del reciclaje que cuando se extraen materias primas vírgenes. ¿Y Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para no contaminar? Mira, lo más sencillo es tirar la basura separada. ¿Consumo responsable? Sí, que es lo más libre de materia orgánica que se pueda. No lavar lo que vas a tirar porque estás usando mucha agua. La industria usa muy poquita agua para el reciclaje, entonces no es necesario que tú lo laves para tirarlo. Pero bueno, lo más limpio, no mezclar basura orgánica con inorgánica. Esa parte es veneno para el reciclaje porque implica más uso de agua, más uso de energía para poderlo reciclar. Entonces, eso ya es una gran ventaja. Si quieres mejor, bueno, llévalo a un centro de acopio si tienes, ya sea de unicel o de cualquier otro producto. Si tienes alguno cerca, llevarlo a un centro de acopio para que se pueda reciclar. recoge la basura, perdón. Sí. Que uno como ama de casa, bueno, yo tengo ya mis 40 botes, botellas, latas, etcétera, ¿no? Pero llega el camión de la basura, por decirlo así. Ellos pues llegan un día por tal. Ellos son los que se encargan de verdaderamente llevar a los centros de acopio de lo que se recicla. Sí. Es que donde pasan del camión pequeño, relativamente pequeño, que recoge la basura en la casa, a los trailers, que se llama centro de transferencia, ahí alrededor de ese lugar
hay muchos negocios pequeños que es gente que compra todos los diferentes residuos. Entonces Sí, es una manera por muy eso eficiente. separan. Por eso lo separan. Desde el porque llegan camión ahí ellos hacen y ellos venden. y ellos los venden. Oye, Eduardo, y ya para Sí, terminar, para toda la gente que va y compra su cafecito en la mañana y todas esas cosas, ¿qué vaso escoger? ¿Unicel, papel, plástico? Llevar el tuyo. ¿Llevo el mío de cristal? ¿Qué hago? Bueno, yo que llevar el tuyo es muy buena alternativa. Claro. Sería buenísimo. Sí, en impacto ambiental, el vaso de unicel tiene menos impacto ambiental que el de papel. Menos. Menos, así es. Digo, las dos cosas contaminan, Sí, es sí, un hecho. claro. El uso que hemos dado hoy en día de vida desechable es otra cosa, aunque en familias de escasos recursos, estos vasos se lavan y se vuelven a usar. Es correcto. ¿Qué tan cierto es que te acuerdas que venden a la fecha unas sopas instantáneas? Sí. Y yo me acuerdo que, no sé si sea mito o realidad, te pregunto, que te decían que a la hora de meterla al microondas, el unicel se desprendía algo del unicel que era malo para el cuerpo. ¿Eso es verdad? No, bueno, de hecho, esas no son precisamente el mismo material, es un material similar que está preparado para ser metido al microondas. No tiene, no es no es polietileno. unicel. De verdad, porque poliestireno. también las botellas de agua, cuando van en los camiones y les está dando el rayo de sol, también dice que emite no sé qué sustancia que se queda dentro del agua y tú te la bebes y entonces te hace daño. Bueno, la verdad es que el peor enemigo del agua es el sol. ¿Del agua o de las botellas de Del agua. plástico? Del agua. El envase de petro y el plástico en general son inertes. No transmiten, a menos que hablemos de muy específicos productos automotrices que tienen ciertos aditivos para aguantar. Solventes. Claro, para que no se deshagan. Para que no se deshagan. Sí. Pero en general lo que está en contacto con alimentos y está usado de manera adecuada, me refiero si es una empresa responsable que usa el plástico adecuado para ese uso, no debe de generar ninguna transmisión de ningún tóxico al... No debería. Oye, No Eduardo, debería. Sí, nos así tienes es. a papachos. ¿Qué nos trajiste? Sí, bueno, tenemos unos marcos de unicel. Ok. Son 10 marcos de unicel Ajá. que están a disposición Marcos de ustedes. fotográficos, De ahí estamos viendo, fotografía. mira. Mira qué bonitos están, qué Qué padre. lindo. Para toda la gente Reciclado que esté interesada. 100%. 100% de unicel. de unicel. Así Increíble. Son reciclados, pues ya lo saben, familia, para todos los que estén interesados en estos marcos que están increíbles, métanse a las redes sociales y se van a poder llevar uno de estos a su casa. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Y hay que hacer Gracias. conciencia al planeta, señores. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.